Bienvenidos, queridos estudiantes. El día de hoy hablaremos sobre la psicofisiología de la emoción. Antes de empezar, piensen en la última vez que algo les hizo reaccionar sin pensarlo. Un susto, una alegría o una sorpresa. Esa reacción rápida es una emoción. Lo que aparece un momento después, cuando entiendes y le das significado a lo que pasó, es el sentimiento. Con eso en mente, empecemos a ver cómo funcionan estos dos procesos, cómo se generan las emociones y cómo se generan los sentimientos. Las emociones son respuestas integradas y automáticas que el organismo produce frente a un estímulo relevante. Toda emoción combina tres componentes: un componente comportamental o expresivo, visible en gestos faciales, postura y tono de voz; un componente fisiológico autonómico, que activa el sistema simpático o parasimpático, por ejemplo los latidos, la respiración, la sudoración; y un componente hormonal, que ajusta la energía del cuerpo mediante sustancias como adrenalina o noradrenalina. Estas respuestas cumplen funciones adaptativas, como protegernos del peligro, funciones motivacionales, impulsándonos a actuar, y funciones sociales al comunicar lo que sentimos a los demás. Existen 6 emociones básicas universales: alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. Y otras emociones complejas como culpa, vergüenza o orgullo, que dependen del aprendizaje social. Veamos un ejemplo. Digamos que sentimos miedo ante un posible peligro. Nuestra reacción comportamental será abrir los ojos, tensar los músculos y contener la respiración. Y mientras tanto, a nivel autonómico, va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, y a nivel hormonal se van a liberar hormonas como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, que preparan el cuerpo para reaccionar. Todo esto ocurre en segundos para favorecer la protección y la supervivencia. Por otro lado, el sentimiento es la experiencia consciente que surge cuando la corteza cerebral interpreta esa emoción. Lo que sentimos es el resultado de cómo el cerebro comprende esa activación fisiológica que pasó durante la emoción. Entonces, la emoción es lo que el cuerpo hace de forma inmediata, y el sentimiento es cómo la mente interpreta esa emoción. Cotidiana. Solemos pensar desde el sentido común que primero sentimos algo y luego aparece la reacción corporal. Cuando veo un perro, primero me asusto y por eso se acelera mi corazón. Sin embargo, la psicología y la neurociencia han mostrado que este proceso es mucho más complejo, y varias teorías han tratado de responder qué ocurre primero. En primer lugar, tenemos la teoría de James y Lange, que nos dicen que cuando vemos un estímulo, por ejemplo, en este caso el perro enojado, lo primero que sucede es que nuestro cuerpo responde, se activa nuestro sistema autónomo, y después interpretamos esos cambios fisiológicos y los sentimos como miedo. Cannon y Barth, en su lugar, dicen que estas cosas no pasan una después de la otra, sino más bien en simultáneo. Cuando vemos al perro, esa información llega a nuestro tálamo y simultáneamente va a dos vías. El tálamo, por un lado, manda la información al sistema nervioso autonómico para que nuestro corazón, por ejemplo, lata más rápido, y al mismo tiempo manda a la corteza para que interpretemos ese cambio o esas emociones como miedo. En tercer lugar, tenemos a Schachner y a Singer. Ellos nos hablan, en cambio, de que para que se produzca este sentimiento de miedo, tienen que pasar dos cosas simultáneas. Vemos al perro y por un lado se activa nuestro sistema autonómico, pero también al mismo tiempo se activa nuestra evaluación cognitiva de la situación. Y cuando estas dos cosas se combinan, se produce el sentimiento como tal de miedo. Entonces, por ejemplo, aquí una variación es que si estamos se aumenta nuestro sistema autonómico, aumentan los latidos de nuestro corazón. Si es que estamos en un callejón,
podemos producir la emoción de miedo, pero este mismo aumento de latidos cardíacos, si estamos en un concierto, puede ser percibido como alegría. Entonces, la clave no solo es el cuerpo, sino cómo interpretamos lo que sentimos y el contexto en el que estamos. Finalmente, tenemos la hipótesis del feedback facial, que nos dice que nuestras expresiones faciales retroalimentan al cerebro, modificando la intensidad de la emoción. Por ejemplo, sonreír puede hacer que experimentemos más alegría y tensar el entrecejo puede intensificar la ira. Entonces, el cuerpo no solo expresa lo que sentimos, sino que también contribuye a generarlo. ¿Cuál de estas teorías aplicaría a los siguientes casos? Ahora hablemos de cómo el cerebro procesa y regula las emociones y los sentimientos. Cuando un estímulo emocional aparece, el cerebro no lo procesa de una sola forma. Joseph Ledoux mostró que existen dos rutas complementarias, una rápida y automática y otra más lenta y detallada. La vía rápida funciona como un sistema de alarma. Su objetivo no es interpretar qué está pasando, sino reaccionar enseguida para mantenernos con vida. Es veloz, poco precisa y ocurre incluso antes de que seamos conscientes. La vía lenta, en cambio, permite hacer un análisis más elaborado del estímulo. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Si realmente es peligroso? ¿Y qué acción es la más adecuada? Esta vía está asociada al sentimiento consciente, es decir, a cómo interpretamos y damos sentido a lo que estamos sintiendo. La vía rápida comienza en el tálamo, que actúa como filtro sensorial inicial. Vemos el estímulo y va a nuestro tálamo. El tálamo, en la vía rápida, envía esa información como señal urgente a la amígdala. La amígdala evalúa si el estímulo podría o no ser una amenaza y qué tanta amenaza podría ser, lo que se conoce como saliencia. Si la amígdala interpreta riesgo, activa de inmediato el hipotálamo, que funciona como centro de control fisiológico. Desde aquí se desencadenan dos respuestas clave. El sistema nervioso autónomo, especialmente el simpático, que acelera el corazón, aumenta la respiración y prepara el cuerpo para actuar, y el sistema endocrino, que libera hormonas como adrenalina para aumentar la energía disponible. Todo esto ocurre en milisegundos, antes de que sepamos conscientemente qué está pasando. Por eso podemos sobresaltarnos o tensarnos antes incluso de reconocer el estímulo. La vía lenta también empieza en el tálamo. Entonces llega la información, por ejemplo, de los ojos, llega al tálamo, que es el filtro sensorial, pero aquí, en lugar de ir directamente a la amígdala, la información pasa a la corteza sensorial primaria y a las áreas de asociación. Aquí, el cerebro identifica con precisión qué es el estímulo. Una vez reconocido qué es el estímulo, la información se distribuye a varias regiones. Al hipocampo, que aporta memoria y contexto, permitiendo saber si ese estímulo ya lo hemos encontrado antes y en qué circunstancias. Por ejemplo, si hemos visto un oso, a este oso en particular, antes, si es amigable o no es amigable. También va la señal a la ínsula, que se encarga de la interocepción, es decir, de interpretar cómo se sienten los cambios corporales que tuvimos. Entonces aquí es donde conectamos un poquito lo que estábamos sintiendo con lo que deberíamos estar sintiendo ahora, y la corteza cingulada anterior, que evalúa el conflicto emoción-acción, ayudándonos a ajustar nuestra conducta. Finalmente, toda esa información llega a la corteza prefrontal, responsable del sentimiento consciente y de la regulación cognitiva de la emoción. La corteza prefrontal, ya con toda la información de nuestro sistema autónomo, de la experiencia previa que hemos tenido con el estímulo, de que tan bien o mal está nuestra emoción frente a ese estímulo, puede inhibir, amplificar o modificar la respuesta de la amígdala. Si es que no hay problema, pues lo va a inhibir y vamos a decir, ok, no es un problema. Si es que era un oso realmente terrorífico, vamos a amplificar y vamos a salir corriendo aún más rápido. Y puede ser de pronto que sea modificar, que no eres un oso terrorífico, sino más bien un amigo y pasamos del miedo a la alegría. Entonces, gracias a esto, podemos pasar de una reacción impulsiva a una respuesta más pensada, como reevaluar la situación y decidir que no es tan peligroso como parecía.
Cada una de estas estructuras cumple un rol específico dentro del circuito emocional. La amígdala detecta amenazas y da la señal de alarma. El hipocampo aporta memoria y contexto, ayudando a distinguir si la situación es realmente peligrosa o no. La corteza cingulada anterior monitorea el conflicto entre lo que sentimos y la conducta que debemos ejecutar. La ínsula nos permite percibir los cambios internos del cuerpo asociados a la emoción. Y la corteza prefrontal coordina todo este proceso, aportando regulación cognitiva y guiando las decisiones emocionales. Estas estructuras trabajan de manera integrada para generar no solo la emoción, sino también el sentimiento consciente y la conducta adaptativa. Las emociones pueden regularse tanto desde el cuerpo como desde los procesos cognitivos. La regulación fisiológica utiliza técnicas que activan el sistema parasimpático encargado de reducir la activación. La respiración lenta y profunda es una de las formas más efectivas. Al alargar la exhalación, el cuerpo envía señales de calma al corazón y al cerebro. Asimismo, las técnicas de relajación corporal, como movimientos lentos del cuello y hombros, ayudan a disminuir la tensión muscular y a reducir la respuesta simpática. La regulación emocional también puede hacerse desde la cognición. Aquí intervienen distintas áreas de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal dorsolateral permite reinterpretar la situación. Por ejemplo, pensar, esto no es tan grave, reduce la activación emocional. La corteza prefrontal ventromedial está involucrada en la inhibición de la amígdala, especialmente en la extinción del miedo. La corteza prefrontal medial integra la información emocional con la cognición, permitiendo que entendamos de dónde viene lo que sentimos. Y la corteza orbitofrontal participa en decisiones emocionales, ayudándonos a elegir respuestas más adecuadas y éticas. Cuando este sistema funciona bien, observamos menor activación amigdalar, emociones más estables y decisiones más equilibradas. Detengámonos un momento y apliquemos los conocimientos al siguiente caso. Hasta ahora hemos visto cómo se diferencia la emoción del sentimiento y las distintas teorías que lo explican y sus circuitos neurobiológicos. Pero también debemos hacer énfasis en cómo se expresan esas emociones y cómo reconocemos las emociones de los demás, ya que eso es parte fundamental de cómo nos comunicamos, incluso sin palabras. Empecemos hablando de cómo expresamos las emociones. Cuando experimentamos una emoción, nuestro cuerpo la muestra de diferentes maneras. Algunas son involuntarias y otras son voluntarias. La expresión involuntaria surge muchas veces de esa vía rápida, de los circuitos emocionales subcorticales, y no la podemos controlar. Aquí aparece la famosa sonrisa de Duchenne, que es una sonrisa genuina que involucra no solo el músculo de la boca, sino también el orbicular del ojo. Cuando alguien realmente está feliz, los ojos se pliegan, las mejillas se elevan y la expresión se ve más natural. Esta sonrisa espontánea no se puede fingir bien porque depende de los reflejos automáticos sin procesamiento consciente, no de la voluntad. Por otro lado, la expresión voluntaria es aquella que controlamos de manera consciente. Por ejemplo, si sonreímos para una foto. Estamos pensando en el sentimiento ya y estamos activando principalmente los músculos de la boca para crear una sonrisa, pero es de pose. Esta sonrisa es más superficial y depende del control de la corteza motora. Sabemos qué gesto queremos mostrar y lo estamos produciendo intencionalmente, pero no es lo mismo que esta sonrisa genuina que sucede segundos después que vemos algún estímulo que nos haga sentir alegres. Algo interesante también es que las expresiones emocionales tienen cierta lateralidad. El hemisferio derecho del cerebro tiene un papel predominante en la expresión emocional auténtica, lo que hace que la mitad izquierda del rostro tienda a expresar las emociones con un poco más de intensidad. Por eso, en fotografías o videos, a veces una parte de la cara revela más claramente cómo se siente la persona y suele ser la parte izquierda. ¿Y cómo reconocemos lo que otros sienten? El reconocimiento emocional es el proceso que nos permite interpretar las señales emocionales de los demás, sus gestos, su postura, su mirada y también su tono de voz. Nuestro cerebro está lleno de mecanismos especializados para descifrar este tipo de información. Al reconocer las emociones, tenemos que saber que lo hacemos automáticamente y en milisegundos.
pero estamos particularmente afines a reconocer el miedo y la ira. Para entender por qué, acordémonos que tenemos a la amígdala, que es nuestro detector de amenaza. La amígdala, incluso antes de recibir la información consciente, por la vía rápida que iba tálamo-amígdala, recibe esa información y nos ayuda a detectar la amenaza. Al mismo tiempo, otras áreas de la corteza participan en una interpretación un poco más fina, que ya no es solamente si es amenaza o no amenaza. El área fusiforme es esencial para reconocer rostros, mientras que el surco temporal superior se encarga de analizar las microexpresiones, dirección de la mirada y pequeños movimientos de ojos y boca. Gracias a esta red, podemos interpretar intención, actitud y estados emocionales muy sutiles. Especialmente detectamos si la ira está dirigida hacia mí, porque representa una amenaza, y si el miedo está dirigido hacia algo más, porque me indica de la existencia de un peligro externo. Sin embargo, reconocer emociones no es solo mirar una expresión de miedo o ira y reconocerlo, sino también es sentir un poco lo que la otra persona siente. Esto ocurre gracias a la simulación interna. Cuando observamos un gesto emocional, las neuronas de espejo activan el patrón de movimiento en nuestro cerebro. La corteza somotensorial recrea una pequeña copia corporal de esta expresión y la ínsula transforma esa copia en una sensación emocional interna. Por ejemplo, si vemos a alguien que frunce el entrecejo y se llena los ojos de lágrimas, nuestro cerebro activa una microcopia de esa expresión y sentimos una leve tensión o tristeza adentro. Ese eco interno es lo que permite la empatía emocional. Y no olvidemos la voz. El hemisferio derecho es especialmente importante para interpretar la prosodia emocional, es decir, el tono, el ritmo, la melodía y las pausas en el habla. Gracias a estas áreas podemos entender no solo qué se dice, sino cómo se dice. El hemisferio derecho nos permite captar ironía, sarcasmo, ternura o enojo, simplemente escuchando la voz de alguien, incluso si sus palabras son neutras. En conjunto, todos estos sistemas permiten que las emociones se expresen de manera rica y compleja y que podamos leerlas en los demás con sorprendente precisión. Es una danza constante entre el cuerpo, el cerebro y la interacción social. La expresión y el reconocimiento de emociones se da constantemente en situaciones sociales. Veamos cómo aplica en este escenario. Las emociones, cuando funcionan bien, son sistemas muy finos que se activan y se desactivan según lo que necesitamos. Pero cuando estos sistemas pierden el equilibrio, aparecen los trastornos emocionales. En condiciones normales existe un balance entre dos grandes rutas: el sistema emocional automático, que responde de forma rápida e impulsiva, y el sistema cognitivo regulador, que nos permite interpretar, reevaluar y controlar lo que sentimos. Cuando la amígdala está demasiado activa o la corteza prefrontal no logra regularla, las emociones se vuelven desproporcionadas, persistentes o difíciles de controlar. En los trastornos de ansiedad, por ejemplo, este desbalance se vuelve muy evidente. La amígdala se vuelve muy hiperactiva, respondiendo a señales pequeñas como si fueran peligros reales. El hipocampo, que aporta memoria y contexto, puede reducir su eficiencia, haciendo que la persona sienta amenaza incluso cuando el entorno es seguro. Y la corteza prefrontal ventromedial, que normalmente frena la respuesta de miedo, se encuentra hipoactiva. Todo esto mantiene el cuerpo en un estado de activación simpática crónica, palpitaciones, inquietud, respiración acelerada y tensión constante. El sistema se queda encendido por demasiado tiempo. En la depresión, por su lado, varios sistemas cerebrales también pierden su equilibrio normal. La corteza prefrontal dorsolateral, que nos ayuda a reinterpretar las situaciones de manera flexible, se vuelve menos activa, lo que dificulta generar perspectivas más realistas o positivas. El hipocampo, encargado de proporcionar contexto a nuestros recuerdos y emociones, tiende a reducir su volumen y su eficiencia. Esto hace que los recuerdos negativos se sientan más presentes y más difíciles de dejar atrás. Además, la corteza cingulada anterior, que normalmente monitorea el conflicto entre emoción y acción, puede volverse hiperactiva. Esto favorece la rumiación, pensamientos negativos que se repiten y capturan la atención. A todo esto se suma un desequilibrio en neurotransmisores como dopamina, serotonina y noradrenalina, afectando motivación, disfrute y estabilidad del estado de ánimo. En conjunto, estos cambios explican por qué la tristeza deja de ser una emoción momentánea y se convierte en un estado prolongado y difícil de regular.
Por su parte, en el trastorno de estrés postraumático, el sistema emocional queda marcado por la experiencia traumática. La amígdala reacciona de manera exagerada. Cualquier señal que recuerde el trauma activa la alarma. El hipocampo, afectado por el estrés extremo, no logra integrar bien los recuerdos, lo que genera fragmentos de memoria muy vívidos que entrelazan pasado y presente. Y la corteza prefrontal ventromedial, encargada de inhibir el miedo, se debilita. Esto explica los flashbacks, las pesadillas y las respuestas de sobresalto exageradas, así como la evitación constante de lugares o situaciones que recuerden al evento traumático. Las emociones no se quedan en la mente, tienen un impacto directo en el cuerpo. Cuando vivimos emociones intensas de manera prolongada, el organismo entra en un estado de desgaste. El sistema endocrino aumenta la liberación de cortisol, lo que favorece la inflamación. El sistema inmunológico se debilita, reduciendo nuestras defensas. El sistema cardiovascular se acelera, causando taquicardia, presión alta, vasoconstricción. El sistema digestivo se vuelve más sensible, generando gastritis, colitis o intestino irritable. Y nuestras conductas también se ven afectadas. Dormimos peor, evitamos situaciones sociales o comemos de manera desordenada. Por eso decimos que la salud emocional es salud biológica. Cuidar nuestras emociones no solo mejora nuestro bienestar psicológico, también protege al cuerpo y previene enfermedades. Finalmente, analicemos un caso que nos permita vincular los trastornos emocionales y la salud.